Buenas tardes. El proceso de la tonería y pintura consiste en la restauración y reparación de abolladuras de un auto o alguna de sus partes, haciendo uso de diferentes herramientas y materiales manuales o eléctricos, como lo son destornilladores eléctricos, taladros, compresores, equipo soldador, pulidoras, martillos, remachadoras, diferentes tipos de lijas y entre otros. Por lo tanto, y como se evidencian en las siguientes imágenes, el trabajador está realizando las tareas de reparación de abolladuras utilizando el martillo, lo cual genera el siguiente ruido. Y el uso de la pulidora para realizar su tarea de cortes de las piezas metálicas, lo cual genera el siguiente ruido. Y en estas últimas imágenes podemos observar que el trabajador está realizando su actividad de soldadura, lo cual este equipo genera el siguiente ruido. Con lo anterior podemos evidenciar que en esta actividad económica se generan ruidos intermitentes, que son aquellos que producen subidas bruscas y repentinas de la intensidad sonora de forma periódica. Entre las características del ruido podemos decir que es fácil de producir y necesita muy poca energía para ser emitido. Es complejo de medir y cuantificar. No deja residuos, no tiene un efecto acumulativo en el medio, pero sí puede tener un efecto acumulativo en el trabajador y se percibe solo por el sentido del oído. Una fuente de ruido es todo objeto que produce sonido al vibrar. Podemos clasificar las fuentes de ruido como naturales o creadas por el hombre. Cada fuente de ruido tiene unas características especiales que dependen del material con el que está construido y las características geométricas del mismo. Cada fuente de ruido tiene un nivel acústico o de intensidad que se mide en decibeles. Este valor puede ser variable en el tiempo para la misma fuente de ruido. Otras medidas de mitigación y control con respecto al ruido es que los empresarios deben adoptar medidas en fin de garantizar que los trabajadores tengan la protección adecuada para esta. Es evaluar inicialmente el ruido en puestos nuevos y en puestos rediseñados, los exámenes de audición y, lo más importante, la señalización y restricción de los lugares de trabajo. Actividad. Inicialmente comenzamos con la resolución 2400, capítulo 4, en el cual encontramos todo con respecto a los ruidos. Encontramos estas medidas de control como la realización de estudios o mediciones de ruido en el lugar de trabajo. Las maquinarias que cuenten con motores de explosión deberán contar con silenciador. La revisión de las maquinarias viejas, defectuosas o en mal estado deberán ser ajustadas o renovadas según corresponda. El control del origen del ruido y la persona deberá haber una debida adecuación del puesto de trabajo instalando pantallas con material absorbente, limitar el tiempo de exposición y por último suministrar a los trabajadores elementos de protección como tapones, orejeras, etc. Todos los trabajadores que estén expuestos a estas intensidades de ruido por encima del límite permisible deberán ser sometidos a exámenes médicos como por ejemplo la audiometría para así verificar su estado de salud. También encontramos, para hablar sobre los rangos permisibles, nos basamos en la 1792 de 1990, en la cual encontramos esta tabla de valores según el tiempo de exposición y los decibeles permitidos para cada caso. Efectos del ruido sobre la salud. Las consecuencias y los síntomas más generalizados encontramos como es el estrés, el insomnio, los síntomas depresivos y la pérdida de audición que llamamos hipoacusia, siendo la enfermedad laboral dentro de las más recurrentes en contaminación sonora excesiva, el dolor de cabeza y también los tinnitus, que es una percepción de ruido o un zumbido de los oídos. Los instrumentos de medición. Encontramos allí lo que es el analizador de frecuencias. Aportan información acerca de diferentes aspectos de una señal de audio. El dosímetro se utiliza para medir los niveles de exposición al ruido. Y el calibrador acústico es un dispositivo portátil que emite un tono audible a un nivel de frecuencia de ruido estándar.
Medidas preventivas. Adquirir equipos de trabajo que generen bajos niveles de ruido. Establecer un programa de mantenimiento preventivo de los equipos de carácter periódico. Uso obligatorio de los EPPs cuando sea necesario. Limitar los tiempos de exposición. Limitar el número de trabajadores expuestos. Diseñar adecuadamente el puesto de trabajo. Ubicar los equipos ruidosos en estancias independientes, alejar las fuentes con mayores niveles de ruido de los puestos de trabajo, instalar acompañamientos y cerramientos acústicos. Utilizar equipos de protección individual, orejeras y tapones. También, si usted sufre de alguna enfermedad auditiva, sordera u otras patologías del oído, o está embarazado o sufre de alguna insuficiencia, se encuentra en tratamiento médico o tiene alguna patología de enfermedad, adecua la unidad de vigilancia de la salud, previa cita para su valoración médica. La exposición al ruido durante el embarazo puede producir sordera congénita en el feto.